Bueno, muy bien. Pues con todas estas noticias y las cosas que han ido pasando, como que va cobrando vida este libro de Eclesiastés, cuando empezamos a ver la palabra Hebel, vanidad de vanidades, todo es vanidad. De repente, ahí vemos a 200 o 3,000 jóvenes danzando. Es increíble, estaban danzando a las 6 de la mañana. Estaban danzando a las 6 de la mañana. Pasaron una noche de pura fiesta. Hasta había un ídolo ahí de Buda. En Israel, jóvenes, la mayoría judíos. Y tú dices, wow. Y de repente, a las 7 de la mañana llega y del instante de la fiesta pasó toda una situación sumamente complicada para muchísima gente y mucho dolor para tantos. Aún nosotros que estamos lejos, nos dolemos con todos ellos, con todo el mundo. Oremos por eso, como decíamos ahorita, que seamos un puente de reconciliación. Somos embajadores para reconciliar el hombre con Dios. Cristo es el que reconcilia. Nosotros solo lo que hacemos es orar en su nombre para que se haga la conexión. Así como tú te acercaste a Jesús y te reconciliaste con Él porque Él lo hizo por ti en la cruz, y hubo quienes oramos y oraron por ti, y también muchos oraron por mí, y nos pudimos reconciliar con Él. Esa es nuestra misión, sigamos orando. Bien, pues ahora vamos a entrar al capítulo 5 de Eclesiastés, y viendo las transiciones de la vida, que viene siendo como el tema principal de todo el libro de Eclesiastés. Hoy quiero hablarles, vamos a ver si vemos el capítulo 5 y el 6. Quiero hablarles de lo que vienen siendo 8 hábitos útiles en la vida. En la transición de la vida hay ciertos hábitos que debemos de considerar. Aquí Salomón empieza a decir algunas cosas o recomendaciones que él hace, y lo vamos a dividir. Empezando básicamente con versículo 1, dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo tanto sean pocas tus palabras. Aquí en los primeros 2 versículos, Salomón empieza a darse cuenta también de la futilidad, de la vanidad de las diferentes creencias y maneras en que se acerca la gente para adorar a Dios, haciendo diferentes rituales y creyendo que con eso agradan a Dios. Aquí lo dice, más que hacer todo eso, acércate para oír, acércate para escuchar, más que ofrecer sacrificios de los insensatos o de los necios. Es increíble, pero nos damos cuenta que a veces hacemos cosas, o el hombre hace cosas que son meramente insensatas o necias, no tienen ningún valor realmente ante los ojos de Dios, y Dios no recibe eso, no recibe ese tipo de sacrificios y no recibe ese tipo de oraciones. Aquí te dice que no te des prisa con tu boca, ni tu corazón apresura por proferir palabra delante de Dios. Y esto está hablándonos de que mucha gente ofrece cosas que ofenden a Dios. Más que agradarle, lo estamos ofendiendo. Hacemos una serie de rituales. La mayoría de las religiones del mundo se apoyan en rituales, hacen rituales para poder agradarle a Dios. Y aquí está diciendo que no lleguemos a eso, tengamos cuidado, más que todo vayamos a oír. ¿Pero oír qué? ¿Oír qué? ¿A qué venimos aquí los domingos? A oír la palabra de Dios. A eso venimos. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué venimos esta noche? Venimos a oír la palabra de Dios, a eso venimos. Y lamentablemente la mayoría de este tipo de lugares no hay palabra de Dios. Si acaso muy poquito, una pizquita, un pequeño anuncio de alguna fracción de la Escritura, pero no se profundiza, no se amplifica, no se tocan una variedad de temas bíblicos para que la gente oiga la palabra, y el oír la palabra incrementa nuestra fe. También aquí nos dice que nos cuidemos de no andar en vanas repeticiones, en este tipo de las repeticiones. Dice, por tanto sean pocas
tus palabras. Y aquí caemos también en que hay muchos que hacen rezos y oraciones continuas y largas y están repite y repite y repite la misma letanía, la misma frase, y Dios no se agrada con eso. Es increíble cómo esto lo encontramos en México, lo encontramos en los países del Oriente como en Japón, o en los países como en Camboya, y lo encontramos en la India, y los mismos países musulmanes, todos están con repite y repite y repite. Y creen que con la mucha repetición estamos siendo escuchados. Y aquí dice, antes de eso, ve, acércate para oír, y sean pocas tus palabras. Aquí lo importante es oír. Entonces, un buen hábito, número 1, es oír, es estar escuchando. Sí, Mateo 6:7, Jesús dijo, y orando no uses de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería van a ser oídos. Recuerda que Dios está en los cielos y tú en la tierra. Habla poco. Es importante eso. Hay que recordar que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Es preferible oírlo a Él. La segunda cosa, el segundo hábito que podríamos localizar aquí a partir del versículo 3 es confiar en Dios. Confiar en Dios. Dice que porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Así es que aquí nos está diciendo que hay muchas preocupaciones, muchas ocupaciones, viene el sueño, y estas ocupaciones generan preocupaciones. La persona se empieza a preocupar de muchas cosas por sus muchas ocupaciones, y viene el sueño, viene el letargo. Por estar tan ocupado te cansas y no tienes tiempo para congregarte, no tienes tiempo para oír la palabra, no tienes tiempo para orar. Muchas ocupaciones nos distraen, y aquí es donde tenemos que aprender a descansar y confiar en el Señor. Si es cierto lo que dice Pedro en la primera de Pedro 5:7, que de estas muchas ocupaciones estamos buscando preocuparnos, como dice ahí el Señor Jesús en Mateo 6, los muchos afanes. ¿Por qué te afanas? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? No quiere decir que flojees, pero está diciendo, no le des tanto peso a eso, ponme a mí primero, como dijo el profeta Elías, cuando le dijo a la viuda, sírveme a mí primero, y no te va a faltar el aceite, y no te va a faltar el pan. Es lo mismo que está diciendo Dios, dame a mí primero, atiéndeme a mí primero, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es una promesa, y Dios es fiel a lo que Él dice. Así es que echamos encima de Él nuestras ansiedades. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo le voy a hacer para la colegiatura de los niños? ¿Qué voy a hacer para resolver esta situación conflictiva? Tranquilo, busca a Dios primero. Pon al Señor primero. Echando sobre Él tu ansiedad, Él tiene cuidado de ti. Es una promesa. La tercera de los hábitos, el tercero de los hábitos es aprender a escuchar. Escuchar es mucho mejor. Escuchar es mejor. A veces confundimos con oír y escuchar. Y aquí la Escritura nos dice que el hablar genera tonterías. A veces hablando demasiado, discusiones entre nosotros, tal vez no queremos oír la opinión de otra persona, y hablamos y hablamos y hablamos, interrumpimos a la persona porque queremos predominar en nuestra conversación. Pero un hábito bueno es escucha. También déjalo hablar. Es importante esperar. Hay un pasaje en la Biblia, ahí en Hechos 13, cuando el apóstol Pablo y Bernabé llegan a una sinagoga y se sientan. Y están ellos ahí sentados en la sinagoga, y son nuevos. Llegan ahí a su terruño, porque viene siendo familia, son judíos, se meten a la sinagoga, pero se sientan y guardan silencio, se quedan callados, se esperan. Y están oyendo todo lo que está viendo. Ellos traen un mensaje que les arde el corazón. Quisieran ya decírselos a los compatriotas judíos que están ahí. Y están que se queman por hablar, pero están buscando la oportunidad para hablar. Pero antes de hablar prefieren sentarse y escuchar qué está pasando en el ambiente. Y ya después de que hablaron y leyeron la Torá y todos los demás anuncios y comentarios, después de que eso sucede, ellos mismos le dicen a estos dos extranjeros, a Pablo y a Bernabé,
hermanos, ¿tienen alguna palabra que nos quieran decir? Y dijo, de aquí soy yo. Ahora sí, ya oí, ya escuché, ya me di cuenta de qué se trata, ahora denme chance a mí. Y entraron y empezaron a predicar el Evangelio. Número 4, otro hábito bueno es cumplir lo que decimos. Versículo 4 dice que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Así es que, hablando un poco de esto de cumplir nuestra palabra, uno de los problemas que existe en muchas, especialmente en nuestra cultura, es que mañana te pago, el lunes me caso, y cosas por el estilo. O sea, prometemos y no cumplimos, decimos y no nos alineamos a lo que estamos diciendo, y al no cumplirlo perdemos credibilidad, perdemos confianza. Y porque no es un hábito de cumplir lo que dices, no lo tienes como una disciplina, tarde que temprano pierdes credibilidad. La gente ya no confía en ti, ya tu esposa no cree en ti, porque no cumpliste. Dijiste que ibas a llegar a tal hora y no llegaste, dijiste que ibas a hacer esto para traerlo y no lo trajiste, etcétera. No cumplimos lo que decimos, y aquí dice que hay que cumplir rápido lo que le prometes, especialmente a Dios. Cuando hacemos promesas a Dios, hay muchos que hacemos pactos con Dios y prometemos con Dios y decimos cosas cuando estamos en emergencia. Señor, si me sacas de esta, te prometo que, y le decimos, pero después se nos olvida, te prometo que qué. Ana, cuando estaba en apuros, que no podía tener hijos, hizo un pacto con Dios y le prometió, si me lo das, te lo doy. Así fue el pacto. Imagínate una mamá que tiene su bebé por primera vez, el primogénito que lo tiene, tal vez iba a ser el único, ella no lo sabía, después tuvo otros 5, pero imagínate esta mujer que tiene al bebé y dice, ay, está tan chulo, ¿cómo lo voy a soltar? No lo voy a soltar, y me lo quedo. Y sí, se ve algo ahí, una sombra de eso en el capítulo 1 de 1 Samuel, porque se tardó hasta destetarlo, y quién sabe si tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que lo destetó, no sé. ¿Sí me explico? Porque lo quería retener, no sabemos, no quiero exagerar. Pero lo que sí es cierto es que ella cumplió lo que prometió. Y llega con el sacerdote Elí y le dice, este niño, yo oré por él y le prometí al Señor que cuando él me lo diera, yo se lo iba a consagrar y lo vengo a entregar. Aquí está. Tú dices, wow, cumplió lo que prometió, se apuró en cumplir lo dicho. Pero más que todo hay un misterio en la promesa. Cuando tú le prometes algo a Dios, ¿sabes qué? Dios te suple la promesa. Ahí te va, agárrate. Cuando tú le prometes algo a Dios, Dios te suple la promesa y desde el cielo está esperando si le vas a cumplir la promesa o no le vas a cumplir la promesa. Y ahí es donde Dios está probando nuestra condición de corazón. Si tenemos un hábito correcto de lo que prometemos, lo cumplimos. Entonces, cumple rápidamente lo que prometes, porque es mejor que no prometas, ¿sí?, y no cumplas. Es mejor que no prometes nada, no te comprometiste a nada. Pero si prometes, más vale que lo cumplas, porque Dios no se agrada con que prometas y no lo cumplas. Entonces, muy importante este hábito de cumplir lo que prometemos. Esto es en todos los ámbitos, en la vida diaria o en las cosas espirituales con Dios. La número 5, después de este versículo número 5, dice, versículo 6, dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Sí? El Señor está diciendo aquí algo importante, saber dominar, en este caso, nuestra lengua. Versículo 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. La lengua viene siendo algo que aquí Salomón sabe que es uno de los problemas principales de la humanidad. Lo que decimos, la vida y la muerte está en la lengua, dice la Escritura.
lo que decimos tiene poder. Acuérdense que toda la creación fue hecha por la voz de Dios, la palabra de Dios, la lengua de Dios. Cuando Dios dijo, todo fue creado. Y nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Así es que nuestra lengua tiene un poder creativo también. Ahorita, si yo te pinto un árbol con pajaritos, pues no lo pinté en papel, ¿verdad? Pero lo estoy hablando y estoy produciendo una imagen adentro de ti por medio de mis palabras. La lengua tiene mucho poder cuando alguien bendice y cuando alguien maldice. Tenemos que tener cuidado y saber dominar la lengua, ¿sí? Debemos de cuidar nuestras palabras, lo que decimos entre nosotros. Estas palabras, cuidarlas, aderezarlas con sal, dice la palabra, que tengamos un poquito de sabor, de gozo y de alegría en este tono, no excediéndonos. Algunos quieren adornar el lenguaje con maldiciones para que suene así fuerte. No llegamos a eso nosotros. La lengua es algo que debemos de aprender, es un hábito bueno dominar la lengua. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así es que si alguien se hace pasar por muy espiritual o muy religioso, aquí lo dice, pero no refrena su lengua, habla más de lo debido, exagera, miente, critica, chismea, entonces se está engañando a sí mismo. Esa persona, los que lo oyen, dicen, ¿sabes qué? No me interesa tu grupo, no me interesa tu iglesia, no me interesa ir ahí donde tú vas, porque conociéndote a ti que eres un chismoso, que te echas el café ahí en el Toxi, nomás te estás comiendo vivo a medio mundo, pero gloria a Dios, aleluya, y tienes la Biblia debajo de la axila, y crees tú que con eso me vas a impresionar. No, prefiero no ir a tu religión, porque es religión. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y también por acá, en Santiago 3:5 dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un chisme, qué bárbaro. Híjole, yo lo vivo. Muy seguidito, ando de bombero, apagando fuegos. Que me dijo, que me hizo, que le dijo, que le hizo, Y todo ese detalle, le digo, a ver, ven para acá, habla con él. A ver, no se lo quiero. No, ven conmigo, vamos a hablar juntitos y quiero que se lo digas en su cara, para que mates el chisme. Pero está cargado eso y está infiltrado, es un espíritu que divide los matrimonios, divide a las familias, divide a las iglesias, las divide por el chisme. Entonces, aquí nos dice que enciende un pequeño bosque. Si están secos esas personas, no tienen comunión con Dios, no leen la palabra, no caminan con Cristo, no oran, y vas con un chisme, ese es un árbol seco, va a prender como fuego y va a incendiar a otros, aunque se diga cristiano, aunque se siente aquí, es un árbol seco y se va a incendiar y va a quemar a otros y otros y otros, y eso es lo que gana el enemigo y le encanta las llamaradas. Santiago 3:6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Imagínate qué increíble. O sea, tú puedes, con un pequeño, es una chispa, es lo que quiere decir, que con una pequeña chispa tú puedes incendiar un bosque. Hemos visto los incendios que ha habido y con una pequeña chispa, con eso se incendiaron bosques, ¿sí? Ella misma es inflamada por el infierno, así es que quiere decir que el mismo diablo está interesado ahí adentro, que te meta palabras en tu propia boca y te use a ti para calumniar a otra persona, criticar a otra persona, juzgar a otra persona, menospreciar a otra persona, poner duda en los corazones de las personas, de otra persona. El diablo está en eso y tienes que tener cuidado. Un buen hábito es saber discernir y refrenar tu lengua, que nadie te lo ponga, póntelo tú mismo, ponte tú mismo el freno en tu boca, te conviene eso, sí, porque seremos juzgados por cada palabra ociosa, dice la palabra. Así es que no digas que lo hice por ignorancia. Dios sabe la motivación, Dios sabe que venía con cola lo que dijiste. No digas lo hice por ignorancia.
Dios no se va a comer ese anzuelo. Dios no es fácil engañar a Dios, no lo vas a engañar nunca. ¿Sí? Entonces decimos algo, ay, es que perdóname, se me salió, es que no quise decirlo, pero mira, no quiero que le digas a nadie, pero te voy a comentar algo. Y bolas, man. Y al rato lo hagan, ay, es que lo hice por ignorancia. ¿Cuál ignorancia? No te hagas. Claro que lo hiciste con toda alevosía y ventaja. ¿Sí? El sexto hábito que es bueno tener aquí, nos dice lo siguiente, versículo 8. Tenemos que saber discernir, ¿sí? Discernir. Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras. Por lo tanto, tú teme a Dios. ¿Sí? Tenemos que tener un cuidado de discernir esto de los muchos sueños. Ten cuidado, porque cuando hay muchos sueños hay muchas palabras huecas. No todos los sueños vienen de Dios. Deuteronomio 13:1 dice que cuando se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciare señales o prodigios, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios los está probando para saber si amas al Señor vuestro Dios con todo tu corazón o con toda tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este punto que está diciendo aquí, está diciendo tenemos que discernir. Sí es válido que alguno pueda tener un sueño profético, claro que sí. No vamos a descartar todos los sueños. Algunos son proféticos, pero tenemos que tener discernimiento para saber cuáles son realmente de Dios y cuáles no. Hay que tener cuidado. Y hay gente que tiene muchos sueños y soñé. O hay quienes que llegan y dijo, y el Señor me dijo, el Señor no le dijo nada, pero el Señor le dijo. ¿Qué Señor? Pues quién sabe, el de la esquina, porque no fue el Señor del cielo. Sí estamos entendiendo eso. Y aquí es donde tenemos que discernir. Cuando alguien trae una palabra o cuando alguien trae una visión o un sueño, entender, discernir incluye muchas cosas. El don de ciencia está operando y tenemos que tener la capacidad para discernir. Uno mismo, si viene un sueño que sabes que es de Dios o no es de Dios, tendrás que pedirle a Dios discernimiento. Tendrás que pedirle a Dios discernimiento. Señor, ¿eres tú? ¿Fuiste tú el que me mandó esto? O la carne, o la mala pizza que me comí anoche. ¿Qué fue esto? ¿Qué significa? ¿Tiene un peso esto? Y entonces el Espíritu Santo te lo va a confirmar. Y si no estás seguro, Señor, vuélvemelo a decir. Y el Señor te lo puede mandar 2 o 3 veces para que entiendas que es Dios el que te está hablando y puedes discernir. Cuando alguien sueña algo y no se cumple, lo anda vociferando y no pasa nada, ya sabes, ese solito se marcó, solito se descalificó. Ya sabemos que no es de credibilidad, no es de confianza. Un buen hábito es saber discernir, pedirle a Dios que te ayude a discernir. ¿Sí? Bien, número 7. En el número 7 es rendir cuentas. Rendir cuentas es un buen hábito. Versículo 8, aquí dice Salomón, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Sí? Esta parte dice, además el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Así es que cuando vemos opresión de alguien sobre otra persona, alguien que tiene una posición de mando y oprime al que está abajo y lo ningunea y lo trata y lo explota o abusa de él o lo menosprecia, tú estás viendo eso es inevitable, lo vas a ver en empresas, lo vas a ver en la iglesia, lo vas a ver en el gobierno, lo vas a ver en muchas partes, esta actitud de altanería por la posición que alguien ocupe. Puede ser tú, que Dios te dé algún día esa posición. Recuerda este buen hábito, da cuentas. Aprende que todos daremos cuentas. Aquí lo dice. Recuerda, cuando veas injusticia, recuerda que hay una autoridad por encima de esa autoridad. Recuérdalo. Y sobre toda autoridad, dice, sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino que es de parte de Dios. Quiere decir que esa autoridad está bajo la autoridad divina, sea lo que sea. Lo haga bien o lo haga mal, está bajo la autoridad divina. Y ahí tarde que temprano dará cuentas al rey.
Aún el rey, fíjate qué interesante lo dice, depende del campo. Quiere decir que el mismo rey depende de Dios. Su comida viene de la lluvia, viene de la semilla, viene de la comida, de lo que genera el campo. Ese rey, por más alto que esté, por más encumbrado que esté, depende de alguien, depende no de la naturaleza, depende de Dios. Y tendrá que rendirle cuentas tarde que temprano a Dios. Y el número 8, el uso sabio de las riquezas. Número 8, versículo 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no va a sacar fruto. También esto es vanidad. Así que cuando aumenten los bienes, también aumenta lo que se consume. Qué bien, pues, tendrá su dueño sin verlos con sus ojos. Está hablando de algo tremendo aquí. Está diciendo, dulce es el sueño del trabajador, y que coma mucho, coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. Esta es una de las cosas más tremendas y las ironías, podríamos decir, de la vida, que el mismo rey Salomón lo dice. Lo incierto de las riquezas, el avaro nunca será saciado. El avaro siempre querrá más y más y más, pero no lo va a poder disfrutar. Habrá más riquezas, habrá más gastos. Es curioso, hay gente que les aumentan el sueldo y aún así no les alcanza. ¿Por qué? Porque aumentó su gasto. Eso es todo. Ese es el truco de todo este asunto, ¿sí? La sabiduría es el buen hábito de saber administrar las riquezas. Esa es la clave de todo esto. Nos dicen acá de Monterrey que somos bien agarrados. No, es que somos sabios en la administración de los recursos que Dios nos da. No tacaños, por favor. Bueno, hay algo de cierto, ¿verdad? Bien, las riquezas guardadas, del versículo 13 al 16, dice, hay un dolor que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños, para su mal las guardan, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano, ¿sí? Y esto es algo que es una verdad. Cuando salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí Salomón? Bueno, pues Salomón está diciendo que muchas riquezas guardadas las estamos reteniendo supuestamente para los hijos, pero hay gente que no sabe administrar las riquezas y las despilfarra. Así como entra, se le va de las manos. Hay muchos jugadores de fútbol, jugadores de box, etcétera, que ganan millones y tienen su familia, y tú los ves ahí, le meten todo para hacer las cosas, y al final de cuentas termina su carrera y quedan en la calle. Se la pasaron en fiestas, en pachangas, con amigos, despilfarraron, tuvieron muchos amigos que se acercaron porque tenía el dinero, él pagaba la cuenta, y terminó ese tiempo y los amigos se fueron y lo abandonaron, lo dejaron sin nada, y no le dejó nada a su descendencia. Versículo 17, y además de todo esto, todos los días de su vida, sí, va a comer en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Es increíble, pero puede ser que esta persona que tuvo el éxito y tuvo las riquezas en su mano, termine en un asilo, termine en un cuarto solo, sin quien lo visite, porque no supo administrar. Como la Escritura nos dice, aprende de la hormiga, oh perezoso. Mira cómo trabaja, mira cómo labora, mira cómo se administra, mira cómo guarda, mira para preparación para la época del invierno. Míralas. Es lo que nos está diciendo Proverbios. Esa es una escritura también de Salomón. Es que este es algo, versículo 18 al 20. Gózate del fruto de tu trabajo. Come y bebe, y Dios te va a dar riquezas para que las disfrutes. Este es un don de Dios. Me gusta mucho esto, ¿sí? Este es un don que le pertenece a Dios, que tú tengas derecho. Versículo 18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozarse uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esto es su parte. Este es un don. Versículo 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don
de Dios. Este es el don de Dios. Que tú sepas administrar las riquezas que Dios te da. Que seas agradecido. Y comenzando por lo que pone enfrente de ti a la mesa, a la hora de comer, a la hora de beber. Disfrútalo con los tuyos y dale gracias a Dios por ese don que Dios te dio. Administra bien en tu juventud. Versículo final, versículo 20, dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Decimos aquí, panza llena, corazón contento, ¿verdad? No viene en los proverbios, pero por ahí. Hay un libro de proverbios mexicanos, probablemente puedas encontrarlo ahí. Pero lo que quiere decir aquí Salomón es simplemente eso: disfruta lo que tienes delante, lo que Dios ha provisto para ti. Administra, jóvenes, esto es para todos, aún a los mayores. Administra bien en tu juventud lo que Dios pone en tus manos y deja un poco para el final. No lo despilfarres todo. No pienses que así va a ser siempre. ¿Sí? Guarda algo en el tiempo de la cosecha. Guarda algo para mañana. Los que siembran y cosechan, la gran cosecha la consumen parte de ella, pero hay una parte que la guardan, la almacenan, porque de ahí van a sacar semilla para la siguiente siembra. Y eso es lo que Dios nos está hablando aquí. Capítulo 6, quiero que vayan conmigo al capítulo 6. En capítulo 6, hablando de las transiciones de la vida, aquí podríamos decir, el tema es ser sabio para vivir. Ser sabio para vivir. ¿Pueden decir eso conmigo? Ser sabio para vivir, así es, ser sabio para vivir. La ironía de tener y no poder disfrutarlo es algo, es una vanidad, es un hebel, es una tragedia. Tener y no poderlo disfrutar. Versículo 1 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero, ahí subráyalo, pon un circulito, ponle foquitos, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Para Salomón disfrutar las cosas, él tenía miles, tenía riquezas de a montón, tenía oro por toneladas. ¿Sí? Para Salomón disfrutar las cosas conlleva un sentido eterno. Es decir, que estas cosas que tenemos aquí, tenemos que entender que él quería administrar estas cosas pensando que tenían eternidad. Su oro iba a ser eterno, sus joyas eternas, sus palacios eternos, pero llegó al punto donde ciertamente nada es eterno en este mundo. O sea, no se va a llevar ni un solo clavo, ¿sí?, en cada etapa de la vida. Pero descubre esta verdad, que nada es duradero. Nada es duradero. Todo es pasajero. Te dura un rato y luego por algún motivo se va. Es un mal tenerlo, pero Dios no da el poder para disfrutarlo. Me viene a la mente el actor Steve Reeves, que salió como actor de Superman. Este hombre en su juventud hizo unas películas muy buenas, algunas buenas que me gustan, Cuando el tiempo nos alcance, algo así. Cosas por el estilo, ¿no? Pero este hombre se hizo famoso, se hizo rico, compró casas grandes, de todo, tenía de todo. Un buen día se subió a su caballo, fue a jugar polo, porque era parte de sus deportes, jugar el polo, y en una de esas jugadas se tropezó su caballo, se cayó él, se desnucó y quedó parapléjico. Quedó así por muchos años, rodeado de una fama que se le escapó de las manos, rodeado de obras de arte, de una gran casa, de tantas cosas que tenía, y de repente queda él solo ahí arrumbado en un cuarto oscuro. Y tú dices, qué tremendo, pero lo tremendo es que era Superman. ¿Sí me entiendes esto? Y yo me dije, ¿qué querrá Dios decirnos con esto? Superman, el superhombre, de repente no tiene nada. Quisiera tenerlo todo y lo tiene, pero no lo puede disfrutar.
Ese es el superhombre, del que tanto hablaba Zaratustra, Nietzsche. Él hablaba del superhombre, que el hombre es por encima de Dios, que el hombre inventó a Dios, que Dios no existe, es lo que él decía, el superhombre. ¿Sabes dónde terminó Nietzsche? En un manicomio en Alemania. Así terminó él. Entonces, teniéndolo todo, no lo puede disfrutar. Versículos del 3 al 6, uno puede tenerlo todo por algo, no lo puede disfrutar, y al final ni le queda algo para su sepultura, mejor es un abortivo. Aquí estos versículos nos enseñan de que este hombre tiene todo, está hablando Salomón, y de repente ya que tiene todo, ni siquiera se da cuenta y empieza a despilfarrar, se le empiezan a escapar las cosas, cree que todo va a seguir igual, y de repente lo sorprende la vanidad de la vida. Y cuando llega la vanidad de la vida, ni tiene para una sepultura, ni tiene para enterrarse ese hombre. Y aquí Salomón dice, comparándolo a ese hombre que tenía todo con un abortivo, creo yo que es mejor un abortivo. Y tú dices, qué tremendo ejemplo utiliza aquí Salomón, qué cruel, qué duro, ¿no? Para comparar un hombre que tiene todo y dice, y no lo puede disfrutar, dice, y que ni siquiera le alcanza para la sepultura, dice, un abortivo nunca se afanó, un abortivo terminaron sus días muy cortitos, tranquilo, y no necesita mucho espacio para poderse enterrar, porque está muy chiquito. Y tú dices, qué tremenda ilustración. ¿Sí? El abortivo llega y se va, y no sufre el afán ni la codicia, y puede descansar. No pasa por las tribulaciones que un hombre que la pasó toda la vida afanado detrás de la zanahoria, esa engañosa que nunca alcanzó. Porque hay quienes mueren sin disfrutar sus bienes, y es igual que el abortivo, que no tenía nada de bienes y no duró mucho su estadía aquí en la tierra. Versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacía. Así que nos lleva aquí a un punto donde aún así Salomón está diciendo, hay una manutención, tu trabajo genera para tu manutención personal y familiar, pero aún así, dice, aún así necesitas comer para poder continuar trabajando. Necesitas el combustible del alimento para seguir trabajando. Si no tienes el alimento, no puedes seguir trabajando. Entonces te das cuenta que trabajas para comer, ¿sí? Versículos del 8 al 9. El sabio y el necio tienen que comer por igual. Y aquí es donde siempre Salomón compara la ironía de la vida. Es un hombre que trabaja mucho con la ironía. Que el sabio y el necio, imagínate un sabio, ¿no? Un Einstein, y agárrate un pepenador y ponlos igual, y los dos tienen que comer para subsistir. Uno será un sabio y el otro es un pepenador, pero al final de cuentas los dos tienen que comer. Es decir, dependen de Dios, dependen de algo que ellos no saben quién es el que les da la provisión, pero al final de cuentas es Dios, ¿sí? Y el pobre como el rico, ahora utiliza el ejemplo, el pobre como el rico caminan entre los vivos. Así es que tú puedes tener a una persona, he visto un ejemplo que hicieron allá en Japón, tomaron a uno de esos pepenadores, porque hay pocos allá, ¿verdad? Pero sí los hay, y lo tomaron, lo bañaron, lo rasuraron, lo vistieron, le ponieron un saco y lo sentaron al lado de un banquero. ¡Wow! Daba el gatazo más el pepenador que el banquero. Era increíble la manera en que comparaban a los dos, y tú decías, wow, ¿y cuál de los dos crees tú que es el pepenador? El que vivía ahí, un homeless que les llaman, un hombre que no tiene ni casa, como los que tenemos acá, los que viven debajo del puente. ¿Cuál de los dos crees tú que es el mero, es el banquero? Y todos iban por el pepenador, pero era solo la apariencia. Ese hombre no tiene ni dónde caer muerto, y el otro parece que tiene todo, y los dos caminan juntos, y los dos, dice ahí, que están al final de cuentas en una realidad. Hebel, más vale vista de ojos que deseo que pasa, vanidad de vanidades. Versículos del 10 al 11, respecto a lo que es ya de mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Me encanta este versículo porque está hablando de algo muy interesante.
Fíjate lo que dice despacio. Respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre. Es un nombre que tiene, y se sabe que es hombre. Wow. Y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. La escritura me dice aquí en el versículo 1, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Aquí, si tú llegas a detenerte un poquito a lo que se está refiriendo aquí, Salomón, vienen a la mente Job, Jonás, Jeremías. Son personas que en algún momento dado pudieron haberse quejado, pudieron haberse querido enfrentar con Dios. Un Jonás que resistió el mensaje de Dios y le dijo: no estoy de acuerdo contigo, no voy a obedecerte, yo voy a hacer lo que yo creo mejor, yo pienso mejor que tú. Pero aquí dice en este versículo, sí, y no puede contender con aquel, y te lo pone en mayúscula, no puedes contender con aquel que es más poderoso. Y aquí Job se estaba poniendo al tiro con Dios, se estaba tratando de ponerle ahí que yo voy a hacer lo mío, aunque tú me digas yo no te voy a hacer caso. Y finalmente tuvo que doblegarse y reconocer cuando le mandó su ballenita, su pescadito grande que se lo tragó. A partir de ahí Jonás tuvo que doblar las rodillas. Job es un caso similar. Job está discutiendo con Dios de todo lo que él tenía y cómo él era íntegro, y de repente al final le pasan todas estas cosas que no le haya razón, y dice: pues no hay árbitro entre él y yo, o sea, Dios es más grande que yo, entonces ¿qué puedo pelear contra Dios? Entonces finalmente Dios me aventó al mundo, pues como un abortivo, me trajo al mundo para vivir vanamente, no tiene caso esta vida. Estaba llegando a conclusiones muy raras, muy radicales, hasta que vinieron sus amigos y lo empezaron a clavar, y vino finalmente Dios a hablar con él. Y dijo: mira, ya basta de que hablaste todos estos capítulos, déjame hablar a mí algunos, ¿no? Y Dios habló. Y finalmente llega a la conclusión de que no podía discutir con aquel mayúscula, chécalo en tu Biblia. Jeremías es otro caso. Fuiste más fuerte que yo, dice. Me sedujiste. Yo no quería hablar y tú me obligaste a hablar. Y yo decía: ¿para qué hablo si la gente no me hace caso? Me van a apedrear. Pero me forzaste, me sedujiste. Tu palabra ardía en mi corazón, no pude resistirla. Volviendo a hablar de lo mismo. Estás peleando con aquel que está ahí contigo, que te está diciendo lo que tú debes de hacer. Y termino este capítulo 6 con dos preguntas. Versículo 12 dice: ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. ¿Qué es lo mejor para el hombre si su vida pasa como sombra? Piénsalo, esta es una pregunta para ti. ¿Qué es lo mejor para tu vida si tu vida pasa como una sombra? Santiago 4, versículo 13, dice: vamos ahora los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, etc. O cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se desaparece, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en lugar de lo cual deberíamos de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces aquí hay una pregunta: ¿qué es mejor para el hombre en su vida? Que pasa como sombra. Creo que lo mejor, y lo que dejamos aquí a la luz de lo que dijo Santiago, es invitar a Dios a que camine con nosotros, o más bien caminar con Dios. Y Señor, como dice el Padre nuestro, yo camino contigo, yo voy a hacer mi parte, pero yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la primera. La segunda parte del versículo 12 hace otra pregunta: porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién podrá enseñarle al hombre lo que va a ser de él después de que deje este mundo? ¿Quién? Escúchenme bien, yo quiero que me contestes. ¿Quién va a enseñar al hombre lo que será de él después de que deje este mundo? ¿Quién le va a decir? ¿Quién? No te oigo. ¿Quién le va a decir al hombre lo que será de él después de que deje este mundo?
Yo tengo dos respuestas, pero quiero oír. A ver. ¿Quién? La iglesia. Nosotros. La iglesia le tiene que decir al hombre lo que será de él después de esta vida. Y le puede decir, si no te arrepientes hay un infierno, pero si te arrepientes hay un cielo que te espera. Esa es la responsabilidad. ¿Quién está preguntando? ¿Quién enseñará al hombre lo que será de él? También dejo espacio al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Estamos de acuerdo? Pero una responsabilidad que no podemos evadir somos nosotros. Es la iglesia. Los que tenemos que decirle al hombre, así como alguien me lo dijo a mí, y me dijo, ¿qué va a hacer de ti después de que dejes este mundo? Y dije, pues no sé. ¿Vas a ir al cielo? Pues no sé si pueda, no sé qué. ¿Al purgatorio me iría? No, pues ¿cuál purgatorio? No hay tal cosa. Entonces, ¿hay vida o hay muerte? Y estas personas me instruyeron en la palabra y me di cuenta, ¿qué será de mí después de este mundo? Y esa es la misión que todos tenemos. Vamos a orar. Estas son las instrucciones que dejó el rey Salomón, ¿sí?, en las transiciones de la vida para un sabio vivir. Señor y Padre, esta noche te decimos gracias por tu palabra y por la revelación que tú nos has dado. Y oramos que solo lo que vino de tu corazón permanezca en nuestros corazones. Que aprendamos a escucharte, Dios, y que oigamos tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Que tú nos libres del engaño de este mundo, de las cosas que nos pudieran distraer, Padre. De los afanes, de las ansiedades y preocupaciones. Ayúdanos, Señor, a mantener estos hábitos que son saludables para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias. En el nombre de Jesús. Y Señor, ayúdanos a ser sabios caminando contigo, Señor. Que sepamos saber caminar en esta vida, siempre pensando contigo, siempre caminando de la mano contigo, como un niño camina con su padre. En el nombre de Cristo, Señor. Te alabamos, Señor. Si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo esta noche, yo te pido que ahí donde estés, hagas esta invitación. Porque al final leímos, ¿quién hará entender al hombre lo que será de él después de este mundo? Y como cristiano tengo la responsabilidad, y tenemos todos la responsabilidad, de anunciar el Evangelio a todos. Anunciar que Cristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. Y si tú estás oyendo el mensaje hoy y has venido por primera vez y quieres hacer una decisión eterna, invita a Cristo a tu corazón para que sepas lo que será de ti después de este mundo. Sabrás que hay un lugar apartado para ti en el cielo, porque has confesado a Jesucristo, tu Salvador, como Señor tuyo. Abre tu corazón y repite esta oración y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido me laves con tu sangre y borres para siempre toda mi maldad. Yo creo de corazón que Dios levantó de los muertos a Jesucristo y que Él vive. Ven, Señor Jesús, entra en mi corazón y lléname con tu Santo Espíritu. Y te doy gracias que tú me acompañarás todos los días de mi vida hasta aquel día en que tú tienes un lugar para mí cuando deje este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga.